Creo que ya la están viendo. Ok, espérame, ya. Y arrancó el final. Voy a contarles un poco sobre Fred Kaufman. Fred Kaufman es el autor del liderazgo consciente. Nos dice, vivir conscientemente significa estar abiertos para percibir el mundo a nuestro alrededor, para entender nuestras circunstancias y decidir cómo responder a ellas, honrando nuestras necesidades, valores y metas. Fred fue el vicepresidente de Desarrollo Ejecutivo de LinkedIn hasta hace más o menos 6 meses. En este momento está haciendo toda la asesoría en temas de liderazgo para Google. Es autor de un libro muy representativo que se llama La Empresa Consciente. De pronto algunos de ustedes han podido o tenido la oportunidad de leer su libro. Es el libro más importante que ha tenido él. Incluso el año antepasado fue nombrado por Forum Economics, una revista estadounidense que se encarga de hacer investigaciones, como uno de los 10 libros más influenciadores para los líderes más representativos en Estados Unidos. Y en esto estamos hablando de los líderes en Silicon Valley, digamos que de las empresas que sabemos que en este momento están manejando prácticamente el mundo, como Google, como Facebook, como LinkedIn. Él inició, él es de Buenos Aires, Argentina, es economista de profesión, lo cual también me parece que es un ingrediente interesante, o a mí me hace mucho sentido, porque tiene una parte muy numérica y que lo ha hecho buscar desarrollar un modelo de liderazgo desde el ser, pero también atado a los resultados, ¿sí? Pensando en que finalmente las organizaciones necesitan aire para respirar al igual que nosotros, y para él el aire son las utilidades. Una empresa sin utilidades, pues es una empresa que finalmente muere. Y pues eso, digamos que también le ha dado un enfoque al desarrollo de su modelo muy interesante. Él sale de Buenos Aires, Argentina, se va para Estados Unidos, se vuelve profesor de MIT, donde es nombrado uno de los docentes el mejor docente de MIT, y empieza su vida de consultoría, hace trabajo con Fernando Flores, que de pronto algunos de ustedes lo reconocen, es uno de los, tal vez de los gurús, digamos, como de las cabezas del coaching, y empieza con el desarrollo de su modelo que es de liderazgo consciente, de negocios conscientes o coaching de negocios conscientes, que es el modelo que actualmente, digamos, él lleva a muchas organizaciones en el mundo, como en este momento lo está implementando en Google, como lo implementó en LinkedIn con un éxito avasallador, y que ustedes lo pueden googlear. Les cuento mucho de Fred porque es importante que de pronto que entender quién es el autor, de dónde sale este modelo, que es un modelo que ha mostrado resultados, digamos, a nivel mundial, a nivel organizacional, ha generado cosas impactantes, y además porque Fred es, digamos, el eje central de este diplomado, toda la parte virtual que vamos a trabajar, la plataforma, los videos, todos son de él, o sea, prácticamente aprendemos de Fred en lo que él nos enseña. Y en su coherencia dentro de lo que ha logrado hacer, porque pues en todo, y cuando lo conoces y de pronto lees y escuchas de él, te das cuenta que hay coherencia entre lo que él dice, entre lo que enseña, entre lo que muestra dentro de su modelo y lo que es él. ¿Qué más les cuento de Fred? Pues además que es una gran persona y casado con una colombiana, como que pues que lo ha hecho querer mucho este país. Pero pues él es la esencia del modelo y es digamos, como la esencia de lo que nos trae hoy acá. El modelo, y para mí el diferencial, digamos, ya hablando del modelo de liderazgo consciente, el diferencial de lo que trabaja Fred con otros modelos tiene mucho que ver con el tema de la conciencia, ¿sí? Yo creo que ese es el trabajar en esa parte del cerebro que de pronto no siempre tenemos aquí, o sea, como que a veces rondan en nuestra cabeza cosas, a veces tenemos conversaciones por allá escondidas, a veces hacemos algo y después de meditarlo, de respirar, de llegar a la casa, de hablar con tu esposo, dices,
tal vez no actué de la mejor manera, pero ya lo haces, digamos, en un modelo posterior. Y lo que trabajamos un poco es sobre esa conciencia conciencia vista desde el tener en presencia, digamos, como todos los circuitos de tu cerebro trabajando sobre una misma idea, en el momento en el que la situación está pasando y poder de manera consciente darnos cuenta de lo que nos está pasando y poder elegir qué hacer. Por ejemplo, no sé, alguien me vino y me dijo, oye, mira, es que las cosas no salieron como esperaba y de pronto, cuando soy inconsciente, tuve una reacción fea, le contesté feo, maltraté de pronto incluso a esa persona y después de cuando llego a la casa me doy cuenta que no debí reaccionar de esa manera. Pero cuando estamos en conciencia, miramos la película como en una cámara lenta y nos damos cuenta que a medida que la persona nos está hablando, cosas están pasando en el cuerpo, como que de pronto me estoy molestando, como que se me está llenando la cabeza de juicios, diciendo, empieza a funcionar una maquinaria en la cabeza diciendo, ay, siempre con esta persona pasa lo mismo, ahora me va a salir con una excusa, esto es reiterativo, pero todo esto está pasando en la cabeza prácticamente sin percibirlo y en ese momento tengo una reacción indebida, una reacción que genera cosas en el otro y suceden cosas que después me están doliendo o de pronto después estoy diciendo, bueno, yo soy el líder, yo no debo pararme en esa posición y pasan una serie de cosas. Entonces, ese trabajo en la conciencia, lo que nos parece que es vital de este modelo, que lo hacemos alrededor de ejercicios de mindfulness, pero todo el tiempo estamos trabajando en esa conciencia para que durante el camino se van a ir dando cuenta que las personas empiezan a decir cosas, no, y me pasó esto, pero logré ser consciente y antes de reaccionar logré respirar, logré hacer esto, y como que van pasando cosas. Fred en eso nos hace una metáfora que me parece linda compartírselas. Él dice, no todo lo que hace bien sabe bien y no todo lo que sabe bien hace bien. Y se los voy a traer desde pensando en la dieta, que pues de pronto si nunca han hecho una dieta, todas las mujeres yo creo que en algún momento de nuestra vida hemos pasado por dieta, pero pues los que no han hecho nunca una dieta en su vida, por lo menos han tenido un amigo, primo, tío, abuelo que han hecho dieta. Entonces la metáfora es lo siguiente. Todos sabemos cuáles son los alimentos que engordan, ¿cierto? O sea, creo que a veces pagamos nutricionistas para que nos digan que la torta engorda, que el azúcar engorda, que la gaseosa engorda, o sea, que todos estos, que las grasas demasiado, digamos, las grasas malas, los embutidos, que todas las harinas, el pan, pues que todo eso trae exceso de calorías, que son además calorías muertas porque no generan mucho para el cuerpo, y que eso engorda. Sin embargo, cuando estamos haciendo dieta y alguien llega o salimos a almorzar y pedimos ese postre delicioso, sabemos que está mal, pero elegimos comerlo, ¿sí? Aún sabiendo que está mal, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, no es que no sepamos qué es lo que no está bien, sino que a veces en momentos de inconsciencia elegimos hacerlo a pesar de que sabemos que no esté bien, ¿sí? Porque Fred nos hace esa metáfora, porque muchas veces no se trata de que no sepamos que para relacionarnos bien con la gente hay que escucharla. O sea, eso lo sabemos creo que desde que éramos pequeñitos y creo que en algún momento cuando nuestros papás nos decían tienes que escuchar o no interrumpas o creo que eso es, en el fondo, todos nosotros sabemos que hay que escuchar al otro. Creo que en el fondo, de pronto, todos sabemos que no somos los dueños de la razón, ¿sí? Que no somos dioses y que de pronto no tenemos en nuestra mente la sabiduría divina para tener la respuesta a todas las situaciones del mundo. Sin embargo, cuando estamos en ciertas situaciones puntuales, no escuchamos. De pronto no escuchamos al colaborador, de pronto no escuchamos al jefe, de pronto no escuchamos a nuestro par, de pronto en nuestras vidas personales no escuchamos a la pareja, no escuchamos a nuestros hijos, no escuchamos a nuestros amigos.
Sabemos que de pronto en el fondo sabemos que no somos los dueños de la razón, pero cuando nos paramos enfrente de otro, cuando estamos en una discusión, cuando estamos en un equipo, queremos tener la razón, ¿sí? Y queremos tener la razón porque sabe bien, ¿sí? Lo que nos dice Fred es rico tener la razón, es rico que todo el mundo se voltee y te diga, "Ah, sí, tú siempre lo supiste, qué pila, qué pilo eres, nos gusta tener la razón. Y como nos gusta tener la razón, pararnos desde tener la razón nos gusta. Y elegimos creer que siempre tenemos la razón, digamos como en actos inconscientes. Entonces, trabajar la conciencia eh, para poder ser coherentes, digamos, con esto eh, que Fred nos dice y con esto que son actuares que de pronto reconocemos y cuando enseñamos el diplomado y todo eso, uno dice, pero es que es lógico, o sea, todo es como sentido común, claro, hay que escuchar, sí, es sentido común. Ahora, Fred nos dice, lo que pasa es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, lo que trabajamos, digamos, durante todo el modelo es cómo poder ver las películas mientras están pasando, no posteriores y después decir, bueno, tal vez si yo no me hubiera parado desde este sitio, tal vez si yo no hubiera contestado como contesté, tal vez si hubiera tomado unos segundos para respirar y conectar, tal vez si hubiera sido consciente que me estaba generando tanta molestia, tal vez si hubiera sido consciente que he guardado muchas cosas en mi cabeza, que he elegido callar durante mucho tiempo y que ese callar hoy generó una explosión masiva, digamos. Eh, si yo hubiera elegido cosas distintas, hubiera de pronto tenido un resultado distinto. Pero para eso hay que trabajar en este modelo de conciencia, del elegir, pero además hay que trabajarlo desde dos sitios. Porque cuando estamos haciendo trabajo personal, pues esto nos lleva, digamos, a lograr cosas, pero fuera de eso trabajamos en organizaciones donde tenemos equipos de trabajo, donde tenemos colaboradores, pares, jefes, líderes dentro de la organización. Entonces también además tenemos que generar una conciencia colectiva, una conciencia que como equipo nos permita poner de presente lo que está pasando con el equipo. Y ahí me refiero a todas esas conversaciones que no están en el centro, que no son, digamos, tangibles para todos, sino todas esas conversaciones que se generan fuera del equipo y alrededor del equipo, pero que tienen que ver con el equipo. Esto no está funcionando, estamos cansados de esto, todo nos está saliendo mal, pero resulta que eso no lo ponemos en el equipo, sino que lo ponemos en los pasillos, lo ponemos a la salida, estamos cansados de este tipo de liderazgo, pero nadie habla del tipo de liderazgo porque es que cómo vamos a hablar de tipo de liderazgo. Entonces, además son culturas donde no se pueden generar conversaciones sanas, donde no se pueden generar ciertas cosas, que eso también lo vamos trabajando, digamos, en el programa para acompañarlos a que logren cosas con sus equipos, pero además también logren cosas en ustedes, ¿sí? O sea, no puedo pedirle conciencia colectiva a un equipo donde todos estamos desde el inconsciente, ¿sí? Donde todos elegimos no mirar o elegimos cosas distintas. Entonces, digamos que esta es la parte, digamos, inicial, primordial, se trabaja de manera transversal durante todo el proceso porque eh, son hábitos que están allí plasmados desde siempre. Si yo aprendí a interrumpirla a la gente y no dejar hablar desde que tengo 3 años, en 2 meses no vas a romper ese hábito de una manera tan sencilla, pero por lo menos sabemos que lo puedes hacer consciente de que tienes el hábito, en qué momento se genera el hábito, y pues con el tiempo vas tomando elecciones distintas respecto al hábito. Eso es la parte de la conciencia. Voy a ir contándoles un poco, digamos, los componentes o las competencias o lo que trabaja el modelo, que además lo ven enmarcado dentro del libro de liderazgo consciente que tienes estos casi que por capítulos. Y les voy a ir contando un poco
sobre cómo vamos a ir trabajando cada una, de qué se trata cada una, de manera muy resumida, porque pues obviamente el tiempo no nos da para que profundicemos en una hora en cada una de ellas, pero les voy a dar así como una breve resumen de cada una. Y además para final, por lo menos dejar unos 10 minutos de preguntas por si alguno de ustedes quiere preguntar algo. Entonces, la primera parte del modelo es la responsabilidad. Fred la llama la asunción de responsabilidad. E incluso él divide la palabra en dos, diciendo responsabilidad, o sea, como es nuestra capacidad de responder a. La responsabilidad es vista desde el modelo como desde el sitio donde me paro frente a las cosas que me pasan. Por ejemplo, Fred nos dice, si yo me pongo a hablarles de la gravedad y les muestro un balón y hago así y lo tiro y pregunto por qué se cae el balón, seguramente me van a decir pues porque hay gravedad y pues esto genera que la Tierra, las cosas lleguen al suelo. O podría decir porque abriste la mano y dejaste caer el balón, ¿sí? O sea, si yo tengo el balón acá, pues se me cae cuando yo abro la mano. Y si se dan cuenta, ambas explicaciones son 100% legítimas. O sea, la gravedad existe, ¿sí? Y la Tierra hace que las cosas se caigan. Pero también es cierto que yo dejé soltar el balón. Ahora, si me paro desde el sitio de la gravedad, ¿sí? Desde que me paro de que las cosas pasan más allá, más afuera de mí, simplemente me paro y Fred lo nombra como una víctima. O sea, ahí no tengo nada que hacer frente a las circunstancias, porque así yo llore, patalee, haga, suba, baje y demás, nada va a cambiar el hecho de que hay gravedad, ¿sí? Y nada va a cambiar el hecho de que eso hace que las cosas se caigan. Pero si yo me paro desde el sitio de que yo abrí la mano y dejé caer el balón, sí puedo hacer cosas, ¿sí? Y me puedo parar como un protagonista y puedo hacer que las cosas cambien en mi vida. Eso como para ponérselos metafóricamente. Ahora digamos, vamos a un ejemplo más tangible. Seguramente ustedes en sus organizaciones han escuchado personas que, ¿y qué pasó con esto? No, es que Juanito no me trajo, es que comercial no me dijo, es que logística no entregó, es que... Entonces, cuando yo me paro desde allí, desde que nada tiene que ver conmigo, sino que todo está afuera, eh, me vuelvo víctima de las circunstancias y de alguna manera me imposibilito mi capacidad de acción, ¿sí? O sea, restringo mi capacidad de acción. Porque cuando yo digo que es culpa de comercial, de logística, de Juanito, ¿quién tiene que cambiar? Tiene que cambiar comercial, tiene que logística hacer cosas distintas y Juanito tiene que hacer cosas distintas. Para que todo cambie, el otro tiene que cambiar. Y es una posición, además de ser una posición de víctima, como dice Fred, es una posición inhabilitante. O sea, puedo sentarme aquí a llorar y a patalear, pero el que yo llore acá y patalee no quiere decir que el mundo va a cambiar porque yo quiero que cambie. Pero si yo me paro desde un sitio de tal vez no le informé a comercial a tiempo, tal vez la manera que se lo dije a logística no hizo ver la prioridad del tema, tal vez si yo hubiera hecho algo distinto pude generar cosas distintas en el otro, tal vez no supe coordinar acciones, tal vez tengo un problema con comercial hace 5 años que he elegido no tratar. Entonces, si me doy cuenta de qué puedo hacer yo distinto, me doy cuenta de qué puedo hacer distinto para generar cosas distintas, ¿sí? Y esa es la asunción de responsabilidad, ese es el buscar el dónde me paro y cómo me empodero y utilizar palabras como el elegí. No sé si se dan cuenta que cuando yo me doy cuenta que yo elegí callar, que yo elegí no tratar un problema, que yo elegí no tener una conversación, me estoy dando cuenta que mis elecciones me están llevando a donde estoy en este momento. Y que con elecciones distintas puedo generar resultados distintos. Pero tengo que darme cuenta que fue mi elección, ¿sí? A veces me paro como diciendo, no, pero es que no podía hacer absolutamente nada, porque es que con los de comercial nadie puede hablar, porque es que siempre hablar con ellos es un tema, entonces es como que yo tuve que elegir esto
pero no, realmente no tuve, elegí esto, ¿sí? Pude haber elegido algo distinto, pude haber elegido tener esa conversación a pesar de que no se podía, pude haber elegido renunciar, o sea, hay gente que me dice, no, pero es que eso no es elección, porque yo necesito el trabajo, no, sí es elección, tú puedes elegir no tener trabajo y ser hippie y vivir de caridad, no sé, eh, trabajar es una elección. Es una elección que hacemos todos los días y nos levantamos y elegimos trabajar porque elegimos tener cosas, porque elegimos mandar a nuestros hijos a un colegio que tenga un valor. Todo eso son elecciones. Y si nos paramos desde que lo elegimos hacer, nos paramos desde un sitio distinto. Eso, digamos, muy resumidamente lo que es responsabilidad, lo trabajamos buscando identificar cómo nos paramos frente a las situaciones, pero también trabajamos en cómo generar asunción de responsabilidad dentro de los equipos de trabajo, ¿sí? O sea, cómo los equipos de trabajo pueden generar estándares organizacionales que les permitan usar palabras como elegí. La humildad, que Fred la llama humildad ontológica, es una distinción que seguramente han escuchado en otros modelos y es entender desde la humildad, valga la redundancia, que no somos los dueños de la razón, ¿sí? Que la manera como observamos, como leemos las cosas, es solo la manera como nosotros observamos o leemos las cosas y que no necesariamente es la realidad para todos, ¿sí? Que, por ejemplo, cómo nos paramos frente a las situaciones, si nos paramos como un sabelotodo o nos paramos como un aprendiz, o nos paramos de mente abierta o nos paramos sin escuchar y esperando simplemente validación de los demás, ¿sí? ¿Cómo hablamos? Si decimos esto es o esto para mí es, ¿sí? Que si ven ahí hay una diferencia súper grande de decirle a alguien esto es lo peor que has hecho o esto para mí no tiene sentido por A, B, C, pero para mí, a mí me están pasando cosas con esto que hiciste, ¿sí? Y no necesariamente es porque es, sino porque para mí es. El modelo de humildad ontológica obviamente ayuda pues a nosotros a ver distinciones porque increíblemente cuando ya te haces el análisis, te paras, generalmente nos paramos muchas veces desde ese sitio de yo lo sé todo. Yo creo que culturalmente hemos traído como la concepción de que el líder, el jefe es el que sabe, es el que más sabe de todos y por eso es el jefe. Y entonces, digamos, ahí hay una serie de juicios y de, ¿cómo decirlo? Sí, estigmas, digamos, que hay alrededor de que el jefe es el que sabe, los otros no saben tanto como el jefe, entonces el jefe se tiene que parar desde ese sitio de saberlo todo, eh, casi que un poco arrogante, digamos, desde no escucha a los demás, porque pues yo soy el jefe, porque yo soy el que sé. Digamos que en ese sentido el mundo ha ido cambiando y hay muchas investigaciones y en Google se ha trabajado mucho el tema de que las personas que están a cargo no necesariamente tienen que saber lo técnico porque para eso tienen el conocimiento técnico en su equipo. Es más importante que sepan manejar a la gente. O sea, digamos que, imagínense 10 personas con mucho conocimiento. O sea, un líder, yo para qué necesito una persona que los lidere con más conocimiento si el conocimiento ya está. Pero sí una persona que sepa gestionar a su equipo, que sepa llevarlos, que sepa escucharlos, que sepa coordinarlos en acciones, que sepa enfocarlos hacia un objetivo común. O sea, una persona que sepa digamos, llevarlo, y no desde la arrogancia de me lo sé todo, sino entendiendo que no lo sabe todo y que puede aprender y generar cosas, digamos, en torno a su equipo. En ese sentido, lo que hacemos dentro del programa es identificar, acompañarlos a verse, a entender en qué sitio se paran de un modo o de otro. Además, esto, como lo hacemos, pues no necesariamente se trabaja solo en la organización, por eso también es un trabajo muy personal,
porque la humildad o la falta de humildad también se nos da en casa, también se nos puede dar con la pareja, con los hijos, digamos que es difícil porque pues ellos vienen a generar todos sus aprendizajes, pero a medida que van creciendo se nos va olvidando que ellos van generando opinión y van generando ideas dentro de su cabeza y a veces escucharlos y ser humildes también con ellos puede ser difícil. En torno al equipo buscamos generar reglas o estándares que les permitan escucharse y vivir desde la humildad. Con acciones muy sencillas como decir, para mí es, o cuando ponemos nuestra opinión es para mí y no es, ¿sí? Como esas reglas de esto es lo que me está pasando, pero esto no quiere decir que a todos les esté pasando lo mismo. En la integridad esencial, que es, digamos que como un poco el corazón del modelo, Fred, el modelo de Fred, digamos el eslogan del modelo de Fred es valor a través de valores. Es generar valor a través de los valores y es porque para Fred la única manera de que las personas se conecten con lo que hacen es porque vean de alguna manera reflejado en lo que hacen, sus valores, vean reflejado integridad y de alguna manera el propósito, su propósito de lo que quieren lograr en su vida a través de ciertas cosas. Y para lograr eso, tienen que ver un poco de su alma y él hace un ejercicio muy lindo que si quieren pensar en hacerlo, pronto en este momento pensarlo en hacerlo después, y es pensar cómo le contarían a su hijo o a un niño pequeño lo que hacen, de tal manera que logren que ese niño los mire con orgullo, ¿sí? O sea, que ese niño diga, wow, mi mamá hace eso, mi papá hace eso, que, sí, como cuando un niño se siente así que su papá y su mamá es un héroe, ¿cómo le contarían qué es lo que hacen? Para ver qué es lo que hacen realmente los enorgullece a ustedes. Y no necesariamente estamos hablando de propósitos, sí, pues de que yo hago obras de caridad, porque todo lo que hacemos de alguna manera tiene un propósito noble. Las organizaciones se crean para cuidar una necesidad y dentro de ese cuidado, esa necesidad, además ayudan, digamos, a su entorno, a su responsabilidad social, a generar cosas. Entonces, cuando te paras desde allí, puedes encontrar cómo eso genera orgullo y sensación y cómo de alguna manera te desatas del resultado final, sino que aprendas a disfrutar el proceso. ¿Sí? Cuando yo todos los días digo, mira, esto que hago ayuda a las familias, ayuda al país, ayuda a generar empleo, de esto come la gente, de esto, además, o estoy en el sector de salud, o estoy en el sector de educación, y cada día formo personas y hago que cumplan sueños y logro todas esas cosas, disfruto el día a día, doy todo de mí en el día a día, porque me gusta y porque lo que hago es importante. Y al final, los resultados no dependen en un 100% de nosotros. Así que si el resultado no es de pronto el esperado, pero diste todo, diste alma, corazón y vida dentro del proceso. Yo digo que comparándolo un poco con el fútbol es como lo que nos pasó en el Mundial pasado, independientemente de que no pasáramos de cuartos de final, el corazón de los chicos estuvo ahí y fue claro para todos que pusieron alma, corazón y vida. Así que hubo orgullo, hubo recibimiento, hubo muchas cosas alrededor de eso. Entonces, en la integridad esencial los acompañamos a que identifiquen un propósito noble dentro de lo que hacen, cómo ese propósito noble los conecta con su propio propósito, cómo existen allí valores que son importantes para cada uno de nosotros, el respeto, el amor, por ejemplo, el que cada cosa esté con esa pizca de amor que queremos darle, y pues esa es básicamente la integridad esencial. La comunicación auténtica
es una distinción que nos permite básicamente hablar. A veces no elegimos no tener conversaciones, a veces elegimos tener conversaciones sin decir lo que tenemos que decir o lo que estamos pensando realmente. Y no lo hacemos no porque o sea, no lo hacemos porque de alguna manera nos da miedo generar daño en la relación o porque nos da miedo las consecuencias, pero la realidad es que no lo hacemos porque no sabemos hacerlo de una manera asertiva. Entonces, como no sé cómo decirte estas cosas sin que te ofendas o sin respetarte, entonces lo que hago es elegir callar. Y dentro de la comunicación auténtica lo que trabajamos es cómo hablar, cómo tener esas conversaciones difíciles, cómo expresarle al otro las cosas desde el amor y desde la necesidad de que colaboremos juntos, para que el otro pueda escucharlo de una manera distinta y pueda, de alguna manera, podamos hablar y tener estas conversaciones, cómo quitarle lo tóxico a una conversación que trae cosas, cómo darnos cuenta qué de lo que tengo en la mente es o no es, porque a veces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando me lleno de cosas contra alguien, hay cosas que son reales y hay cosas que se van generando dentro de mi mente que son más emocionales y que tienen que ver más con lo que me está pasando con el otro e incluso con mi propia incapacidad de hablarlo, porque eso no es culpa mía. Yo no lo hablo no porque yo no quiera hablar o porque yo no sepa hablar. Yo no lo hablo porque el otro no sabe escuchar. O porque el otro es agresivo o porque es violento, o sí, es un poco más de lo que veamos en la primera distinción de responsabilidad, de que nos paramos como víctimas, o sea, es culpa del otro que yo no hable. Entonces, en ese proceso también de darnos cuenta de, bueno, tengo que hacerme cargo del callar, tengo que hacerme cargo de mi miedo de que pasen cosas, tengo que hacerme cargo de lo que a mí me toca, y qué tanto de lo que tengo que conversar es real o es simplemente como un poco proceso emocional de rabia de lo que me ha pasado, de frustración de no haberlo podido decir, etc. Entonces en eso lo trabajamos en comunicación auténtica para poder tener esas conversaciones, que eso, digamos, y resumiendo un poco todo lo que hemos visto, digamos que lo que los estudios están demostrando es que la gente o las personas están ya conectándose con sus trabajos, no solo desde la remuneración, como era antes, como bueno, si me pagan bien me quedo y si no me pagan bien no me quedo, porque además eso es un diferencial muy difícil de garantizar, o sea, mañana te dan 100 pesos más en el otro lado y pues te vas, ¿sí? Y entonces te vuelven a dar 100 pesos más a este lado y te quedas y, o sea, no, digamos que eso ya no genera el valor que generaba. Ahora realmente la gente se queda en las organizaciones porque se siente cómoda, porque se siente valorada, porque se siente escuchada, porque se siente parte del equipo, porque siente que lo que hace es importante. Entonces, si ven, todo este modelo enmarca más la necesidad del ser para estar cómodo y tranquilo dentro de una organización, e incluso hacer el diferencial mayor a la remuneración. ¿A qué me refiero? De pronto ustedes han escuchado, no, pues es que allá me pagan más plata, pero yo acá estoy tranquila, estoy cómoda, estoy feliz, acá me siento escuchado, mi jefe es una belleza. O sea, ¿yo para qué me voy a ir a buscar problemas? O pasa que allá me pagan menos, pero mi jefe me enloquece, acá yo no puedo hablar con nadie, la cultura de esta organización es horrible, así me paguen menos, yo mejor me voy para allá. Entonces, digamos que la comunicación, el estar conectado con tus valores, el sentir que tu opinión vale, el sentir a la gente empoderada y sentir todo este ambiente te genera cosas distintas que hacen que te quedes. La coordinación impecable pues tiene que ver con todo el tema de coordinación de acciones, de pedidos, de ofertas, cómo nos paramos, o qué clase de cultura más bien estamos teniendo dentro de la organización, si es una cultura donde todo el mundo llega sin las cosas y no pasa nada, donde incumplimos y no pasa nada, donde los compromisos se hacen, porque además en esta parte de la coordinación es tal vez una de las partes que más lesiona el tema de la confianza dentro de un equipo, que también es un valor importante dentro de los equipos. Google hace poco hizo un estudio
un proyecto que se llamó Proyecto Aristóteles. El proyecto Aristóteles encontró, pues como todo lo que hace Google, súper dimensionado, un estudio de 5 años en que gastaron sumas exorbitantes de dinero investigando por qué hay equipos que funcionan y equipos que no. O sea, porque yo copo 5 personas acá y acá pongo 5 personas, ambos equipos los pongo a trabajar sobre lo mismo y uno anda y el otro no anda. O sea, ¿qué es lo que hace? Ustedes saben que Google es, digamos que su principal característica es que ellos saben conectar cuáles son lo que relaciona una cosa y otra, y eso es básicamente lo que hacen en sus buscadores. Y encontraron 5 características que hacen que los equipos funcionen. Una de esas características es la confianza. O sea, un equipo que tiene confianza. Y la confianza vista desde muchos aspectos, uno de ellos la coordinación. Y es que yo te puedo pedir algo a ti y estoy tranquila porque sé que lo puse en buenas manos, estoy tranquila de que se va a dar, de que se va a dar de la mejor manera en que tú me lo puedes dar y que se va a dar para cuando yo te pedí que lo dieras. ¿Sí? Entonces, cuando existe ese nivel de confianza en un equipo y que sabemos que estamos en buenas manos en todo lo que delegamos, pues es un equipo, digamos, donde la confianza desde los compromisos y desde lo que nos pedimos y desde lo que nos ofrecemos es intachable. Entonces, es un poco mirar cómo está ese tema de coordinación, qué está pasando, por qué no nos decimos, por qué no nos avisamos, e incluso lo trabajamos desde el ser, porque muchas veces tiene que ver con mi capacidad de decir sí y decir no. Muchas veces los temas de coordinación se atan a la simple razón de que no, yo a mi jefe nunca le digo que no. O sea, mi jefe dice, es que súbase a Lebres mañana, y sí, jefe. ¿Por qué? Porque mi incapacidad de decirle a jefe, no, no puedo, no tengo la habilidad, no tengo en este momento los recursos, tengo estas otras 7 prioridades, no alcanzo. Entonces también como que trabajamos ese proceso de qué tanta capacidad tenemos para, para decirle a la gente no o decir sí, o qué es lo que nos está pasando en ese tema de coordinación. Lo trabajamos desde el ser, como les digo, y lo trabajamos en equipo para mirar cómo podemos mejorar en el tema de coordinación de acciones y por qué no está funcionando. La negociación constructiva, que Fred acaba de sacar un nuevo libro que se llama The Mini Revolution, que creo que ya para diciembre estará en español, todavía no está en español. Él es argentino, pero mucho de lo que hace, como ha vivido todo gran parte de su vida en Estados Unidos, pues digamos que la mayoría de lo que trabaja lo hace en inglés, pero pues cuando él hace conferencias y lo que está en la plataforma, eso está en español. Pero la negociación constructiva nos enseña a mirarnos y a pararnos desde lo que nos une y no desde lo que nos separa, ¿sí? En toda negociación hay una razón por la que existe la negociación y la razón es porque tú algo puedes ganar con esto y yo algo puedo ganar con esto, ¿sí? Y quiere decir que negociar nos beneficia a los dos. Y desde que yo me pare, y no solo en negociaciones de dinero, en negociaciones de acuerdos, en negociaciones de conversaciones difíciles y de cómo comportarnos, en negociaciones como equipo de trabajo, en negociaciones entre áreas, todos siempre tenemos un objetivo común, pero es lo primero que debemos tener tangible de qué es lo que nos une, qué es lo que nos permite, porque el día que algo no nos una, pues ya se rompió algo. ¿A qué me refiero? Si yo no encuentro con mi otra área que estamos dentro de no puedo ver que estamos dentro de una misma organización y que ambos estamos empujando para el mismo lado, si no logro ver eso, pues estamos, digamos, o sea, Fred hace una analogía que dice, no, el barco no se hunde por tu lado del barco. ¿Sí? O sea, el día que el barco se hunde, nos hundimos todos. Pero si no logramos darnos cuenta de que ese objetivo común existe, pues ya se rompieron cosas que, ¿sí? O sea, es imposible no verlo, digámoslo así. Ahora, cuando son temas de relaciones, cuando ya no hay nada que nos una, bueno,
pues ya tenemos que pensar a veces el mejor acuerdo es no tener acuerdo. Pero siempre pararnos desde allí y no se imaginan lo difícil que es lograr que la gente, porque siempre en las negociaciones me paro desde el quiero. Sí, quiero lograr esto, quiero un aumento de sueldo, quiero que me entreguen las cosas en menor tiempo, quiero. Pero a veces nos es muy difícil lograr el queremos, ¿sí? El qué podría ser beneficioso para nosotros, cuál es ese objetivo común y cómo podríamos lograr cosas distintas. Incluso hacemos a través de juegos y creo que la mayoría no logran darse cuenta que solamente trabajando unidos logran. Siempre pensamos en el quiero, 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 quiero. Incluso hay un artículo súper interesante que dice, bueno, cuando pides un aumento de sueldo, no te debes parar desde quiero un aumento de sueldo, es que estás generando distinto para decir, ahora hay un diferencial y eso también te beneficia y pues yo también quiero sentirme retribuido por eso. Finalmente, la maestría emocional es cómo ser consciente, y vuelvo a traer la palabra conciencia porque es un trabajo muy de conciencia, de lo que me está pasando en mi cuerpo, porque además la emoción es una reacción, digamos, del cuerpo que no eliges, además. O sea, yo no puedo decir, nunca más en mi vida voy a volver a estar molesta. O sea, eso no va a pasar. O sea, la molestia va a salir porque además las emociones están ahí por una razón. Por ejemplo, la rabia o la molestia nace ahí porque de alguna manera algo me generó, me sentí agredida, entonces, o irrespetada o no valorada o lo que sea, y pues mi cuerpo reacciona de alguna manera defendiéndome, estando molesta frente a esa situación. Ahora, el que esté molesta, digamos que el tema es más de forma, ¿sí? O sea, el que esté molesta no quiere decir que tenga derecho a gritar, a respetar, a golpear a alguien, como lo vemos diariamente en los noticieros. O sea, la molestia, hacer conciencia de que la molestia está ahí y poderme indagar o reflexionar y decir, bueno, está ahí, estoy sintiéndome, pero ¿qué fue de qué me estoy sintiendo agredida? En donde alguien cruzó un límite que me hizo generar esta reacción y poder tener conversaciones y poder poner límites, porque además la molestia casi que nace para que tú sepas poner límites, o sea, oye, qué pena contigo, pero pues no me siento, o sea, siento que esto que me estás diciendo me está faltando al respeto, o siento que esto que, estas palabras que estás usando, a mí me están generando esto, quisiera pedirte que no lo hicieras, es como aprender a poner límites. Entonces la maestría emocional trabaja desde ahí, desde ser conscientes de la emoción que está surgiendo dentro de nosotros, eh, poder reflexionar inspeccionarnos y decir por qué está generándose esta emoción y qué debo hacer al respecto de esta emoción. Fred nos dice que las emociones nos piden cosas, como en el caso de la molestia me piden poner un límite, como en el caso de la tristeza me piden hacer un duelo, como en el caso de la felicidad me piden que celebre, o sea, ¿sí? Grita, no sé, celebra, aplaude, salta. Y cuando no nos hacemos cargo de ese pedido que nos está haciendo la emoción, pasan cosas. Pasan cosas, incluso seguramente ustedes han escuchado cómo se somatizan esas emociones y le pasan cosas al cuerpo, incluso pueden generar enfermedades cuando no te haces cargo de ese pedido, de ese poner límites o de ese llorar. Entonces es un poco de trabajo consciente de lo que nos está pasando dentro de nuestro cuerpo, de por qué nos está pasando esto que nos está pasando. Y de igual manera hacernos consciente en el otro. O sea, si una persona me reacciona agresivo, en vez de pensar, ay, no tiene derecho a ponerse bravo, es el colmo, y entonces, porque además ahí, bueno, para no ir más lejos, ahí hay un tema de hormonas espejo, y entonces yo me empiezo a poner también molesta, pero antes de ponerme molesta y pensar que el otro no tiene derecho a estar molesto, es pensar qué es lo que le está pasando al otro o qué hice para generar en el otro esa reacción, ¿sí?
Si soy consciente de que la molestia nace porque alguien se siente agredido, hombre, ¿qué de lo que hice lo pudo haber hecho sentir así? Incluso preguntarle, ¿te estoy sintiendo molesto? ¿Qué te pasó? ¿Dónde te...? ¿Qué? Y poder trabajar entre los dos de una manera consciente, visible para los dos, lo que está pasando, incluso en los equipos de trabajo. Los equipos de trabajo también tienen su emoción de equipo, ¿no? Como que estamos en frustración o estamos en miedo porque no sabemos si involucrarnos o no involucrarnos dentro de un proyecto. ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado, que lo hemos hecho anteriormente y pues nos han pasado cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que trabajamos, esa es la maestría emocional, que es una de las 7 cualidades que dice Fred, digamos, estas son las 7 cualidades que él enmarca. En el centro ven que dice 3D. Fred nos dice que hay 3 pasos, 3 simples pasos para generar cultura. Define los estándares, demuestra los estándares y demanda los estándares. Dentro de todas estas 7 cualidades vamos definiendo estándares para trabajar en el equipo que nos permitan hacer tangible estas cualidades dentro del equipo de trabajo, ¿sí? Que nos permitan observarlas, visualizarlas dentro del equipo de trabajo y pues trabajarlas de una mejor manera. Eso muy resumido, ese es lo que trabaja el modelo de FREP, lo que trabajamos dentro del programa de liderazgo consciente, y pues lo que les queríamos compartir, vuelvo y les digo, muy resumido el día de hoy. No sé si tengamos alguna pregunta. Bueno, pues inicialmente nos había preguntado Liliana que si Fred dicta el diplomado y luego nos pregunta, ahorita nos acaba de preguntar que no entiende qué es el 3D, entonces no sé si podemos resolver esas 2 inquietudes. Vale. Bueno, respecto a la primera pregunta, no. Fred, pues como les decía, pues en este momento estás está trabajando para Google. Lo que sí tenemos de Fred dentro del diplomado es la plataforma virtual que fue toda diseñada por él. Todos los videos son de él, o sea, son dentro de la plataforma, los videos son de 3 a 7 minutos más o menos. En cada uno de los 12 módulos que trabajamos en el diplomado está solo Fred, digamos, dictando todo el tema. Y además de eso, pues pueden él dicta una conferencia una vez al año para las personas que han estudiado o que están haciendo formación con él. Digamos en distintos sitios, este año va a ser en Buenos Aires, seguramente el otro año va a ser en Colombia. Pueden asistir a esos espacios, pero pues digamos que eso es aparte del diplomado, pero pues en clases del diplomado no las da Fred. Dentro de las docentes o los facilitadores del diplomado somos 4 coaches, digamos, del staff que trabajamos con él directamente, que está Alex Vitrán, que es un chileno, 2 personas que trabajan en Javeriana, que ya se han formado con él y pues tuvieron la oportunidad de conocerlo y trabajar con él, y yo, que soy la que dicto la última parte y soy la directora académica del programa. En eso creo que resolvimos ahí la primera duda. La segunda duda es, ¿qué es el 3D? Fred dice que para generar cultura dentro de una organización, primero la cultura hay que gestionarla. Digamos que las personas piensan que como que si no gestiono, pues no hay, la cultura está sí o sí. Lo que pasa es que cuando la gestionas, la enfocas hacia un lado, cuando no la gestionas, la cultura simplemente se da bajo los ingredientes que se den. Fred nos dice que para generar cultura organizacional hay que seguir 3 pasos. La primera D es define los estándares, la segunda D es demuestra los estándares y la tercera D es demanda los estándares, ¿sí? Entonces lo que vamos haciendo alrededor de la cultura es definir lo que queremos ver dentro de nuestros estándares, dentro de nuestros comportamientos como organización, y demostrarlos y demandarlos, ¿sí? Eso lo podemos hacer en equipos pequeños o lo podemos hacer como gran cultura organizacional, incluso dentro de la plataforma Fred da muchos ejemplos de cómo se hizo en LinkedIn,
digamos, cuáles fueron los estándares que se definieron en LinkedIn para gestionar la cultura hacia donde ellos querían gestionar la cultura, ¿sí? O sea, no dejándola, digamos, a lo que a cómo se fuera viviendo o a cómo se fuera dando, porque cuando la dejas ahí, pues lo que pasa es que no sabes lo que pasa, ¿sí? O sea, puedes tener una cultura buena como puedes tener una cultura donde la gente no cumple, una cultura donde, por ejemplo, a mí hace poco un cliente me dijo, mira, es que acá es una cultura de no cumplimiento. O sea, acá todos tienen claro que las fechas que ponen nadie las cumple, o sea, ya es cultural. Me dijo, y tristemente no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Para los clientes también saben que el tema con nosotros es complejo, pero es una organización muy grande, que obviamente no puede compartirles el nombre, pero además que tiene un poco como muy tomado el mercado, ¿no? O sea, creo que para los clientes tampoco no hay mucha opción, entonces eso les ha permitido además generar eso sin que los afecte en otros sentidos. Pero eso básicamente son las 3Ds, Liliana. No sé si con eso te resuelvo la duda. Sí. Sí, dice Liliana que sí. Carolina, no sé si podemos hablar un poquito de cuándo inicia el diplomado, más o menos la estructura de cómo se va desarrollando con las clases del Blended Learning, entonces todo ese tipo de cosas de particularidades del programa. Bueno, el programa inicia el 24 de agosto, creo. El programa está, bueno, como digamos, tiene varios componentes. El primero, pues, son unas clases presenciales que, como les comentaba, las dictamos los coaches de FRED, bajo el modelo de FRED. Existe un segundo componente que es una plataforma visual que, como les digo, es súper amigable porque son solo videos de 3, 4 minutos. Hay una de las alumnas del diplomado nos decía que esto es el poder de lo simple. Todos son 3 pasos, 4 pasos, no tan difíciles de gestionar como el caso de las 3D, no tan fáciles de gestionar, digamos que hay que trabajar para lograrlos, pero todo es muy sencillo. Entonces son videos cortos de 3, 4 minutos dentro de una plataforma virtual que toda, 100%, hasta la última coma fue hecha por Fred. En esa plataforma, pues, eh, son 12 módulos y pues los vamos a estar trabajando alrededor del programa. El tercer componente es que tenemos unas sesiones virtuales como esta, que están viendo en esta misma plataforma, digamos como en una clase virtual, donde los acompañamos a que cómo les ha ido aterrizando las herramientas en su organización, con sus equipos de trabajo y en ustedes mismos, porque tienen unas actividades, digamos, unas tareas donde los desafiamos a que hagan ciertas cosas con sus equipos o que tengan conversaciones que de pronto no han podido tener, etcétera, a que hagan trabajo personal sobre lo que están haciendo. Y finalmente tenemos una herramienta de medición que podemos hacerla en autoevaluación o en 360 si ustedes nos comparten a las personas que quieren enviársela, donde los medimos en estas 7 cualidades, ¿sí? Al inicio y al final para que ustedes puedan ver cómo es el movimiento. Como les decía, la primera fecha es el 23 de agosto, creo, o 24, es que estoy confundida. Y ya pues iniciamos el diplomado que dura aproximadamente 3 meses. Listo, tenemos otras dos inquietudes. La primera es de Liliana, que nos pregunta cuál es la diferencia entre coaching ontológico y versus este modelo. Y otra pregunta es de Ricardo que dice, en el modelo 3D, demostrarlos y demanda a qué hace referencia. Entonces, Ok. Respecto a la pregunta de Liliana, digamos que, porque he tenido la oportunidad de estudiar con Rafael, con Freddy, con Leonardo Bock, ellos, cada uno tiene una versión distinta. Así que te voy a contar cómo lo veo yo. Sí, o sea, como para resumir, porque como que todos, lo que me he dado cuenta es que cada uno ve la ontología de una manera distinta. El modelo ontológico busca
ahondar, digamos, de manera profunda, eh, no solo en las distinciones de lo que te está pasando en ti, sino el por qué te está pasando, ¿sí? Digamos a una profundidad de donde nace el aprendizaje y demás. Fred dice, acá no, digamos en el diplomado no vamos a aprender coaching, digamos, para hacer esa diferenciación, ¿no? Partamos de ahí que lo que hace el diplomado es como el modelo de liderazgo, pero no aprendemos a ser coaches. Hay una formación posterior que los que quieran después les puedo compartir también la información para los que quieren ser coaches de negocios conscientes de Fred. Pero Fred dice, ¿para qué te metes en el motor si el tema es de la tonería? ¿Sí? Y él lo hace tal cual con este ejemplo. ¿Sí? Es como un poco para diferenciar de que el ontológico busca desbaratar el motor, pero muchas veces lo que necesitas es aprender a generar una conversación con una herramienta conversacional, digamos, como menos profunda. Entonces, eso es lo que para mí el modelo, digamos, lo ontológico puede ser diferenciador con este modelo, que nosotros buscamos trabajar un poco en lograr generar cambios que sí pueden venir desde las emociones y demás, pero que son cambios más digamos que de una profundidad no tan fuerte como de pronto se puede trabajar en un modelo ontológico. La segunda pregunta de que el modelo 3D, demostrar y demandar, ¿qué significa? Demostrar es, si yo genero el estándar, genero un estándar donde le pido a la gente que escuche, por ejemplo, ¿sí? Entonces, el estándar va a ser que vamos a verificar y a validar lo que el otro me está diciendo antes de asumir que entendí lo que entendí. Entonces, antes de decirle a Jimena, Jimena, tienes que hacer esto, lo primero que tengo que hacer es hacerlo yo, ¿sí? Para que haya coherencia. Entonces, lo primero es demostrarlo. Todo lo que yo diga, que vamos a coordinarnos impecablemente, que cuando genero un compromiso, si no lo puedo cumplir porque se salió de mis capacidades, lo aviso anticipadamente, me hago cargo. Antes de pensar en pedirlo en el otro, lo primero que tengo es que ser coherente y hacerlo yo. Entonces, eso es demostrar. Es como nosotros les decimos, es como los papás, cuando uno es papá. Antes de decirle a mi hijo, no sé, no digas groserías, lo primero que tengo es que yo no decir groserías, ¿sí? O sea, es incoherente que le pida a mi hijo que no vaya a decir groserías en el colegio cuando llega a la casa y yo digo 10 groserías, ¿sí? Es un poco esto. Entonces, para generar cultura, lo primero es que yo no debo hacer las cosas, debo demostrar el estándar, para después, desde la coherencia de que yo hago o no hago las cosas, poderle exigir a los demás, oye, hicimos un acuerdo, generamos un estándar, no lo estás cumpliendo. Ahí sí puedo demandar el estándar, ¿sí? Entonces eso es demostrar y eso es demandar el estándar. Hay una pregunta que no entiendo que dice, ¿son herramientas con Fred? Sí, eso te iba a comentar. No sé si Liliana se refiere digamos, todo lo que has estado hablando como de la aplicación de este modelo, eh, o no sé específicamente, sería pedirle a Liliana que nos ayude un poquito especificando la pregunta. Pero creería yo que sí, que está basado como en lo que estás explicando del modelo 3D, si eran herramientas con Fred. Sí, no sé, bueno, ahí sí nos puedes regalar un poquito la aclaración. No sé si haya más preguntas, creo que no hay más preguntas, ¿cierto? Sí, dice Liliana, ajá, sí, con Fred veríamos más que todo herramientas. Sí, son básicamente casi que para cada uno de los puntos que les di hay una herramienta como muy puntual bueno, para coordinarte estos son los 5 pasos, para escuchar estos son los 3 pasos, para cada punto tiene herramientas muy puntuales que permiten, eh, digamos, hacer muy tangible, ¿no? También por eso les decía que a mí hay algo que me gusta mucho de él, y es por lo que yo supongo que es por eso, ¿no? O sea, valga la aclaración desde la humildad, es que yo supongo que tiene que ver con lo que él sea economista, así que como que los números hacen que él sea como muy tangible, ¿no? Es muy
es muy específico cómo lograr los resultados. Qué pasos tienes que hacer para generar cosas distintas. Entonces, eso permite que la gente le guste mucho el modelo, trabaje mucho con el modelo, porque lo hace muy tierra. El programa, me están preguntando el precio, el diplomado está costando 2.950.000, creo que hay un descuento por pronto pago, ¿cierto? Sí, hay un descuento por pronto pago, entonces les estoy enviando al chat el link en el que pueden ver toda la información del programa, para que tengan ya resuelta la inquietud de cómo pagar, y ahí también explicamos ampliamente los módulos, también presentamos a los facilitadores y a los docentes, y ahí ya podemos ver. Ricardo hace una última pregunta, dice, ¿las herramientas de medición del rendimiento del equipo consciente son las mismas que establece la compañía o hay otros? Digamos que nosotros trabajamos este diplomado en dos modalidades, en abiertos o en cerrados. Abierto es el programa que inicia el 24 de agosto, donde cuesta cada uno de ustedes, el costo de la inscripción es de 2.950.000, dura más o menos 3 meses y medio el programa. La certificación que obtienen, está Universidad Javeriana de Cali, está el CBC, que es el Conscious Business Center, la empresa de Fred, viene firmado por el rector de la Universidad Javeriana y viene firmado por Fred Kaufman. Que digamos que eso también es un aval para ustedes de que Fred está presente, digamos, no de carita, porque pues ya él está en otro mundo, pero pues está de alguna manera acá. Cuando lo trabajamos en empresas, digamos que una organización, como nos ha pasado con Terpel, digamos con varias empresas que lo quieren, el modelo para la empresa, manejamos el modelo y allí tratamos de alinear un poco las competencias del modelo con las competencias que tienen dentro de la organización, cuando las tienen. No todas las organizaciones tienen sus mediciones de competencias y demás. Entonces ahí, digamos, buscamos alinear, para que haya coherencia entre lo que ustedes ya tenían y lo que genera el modelo distinto, o cuando quieren que el modelo sea el modelo de liderazgo de la compañía, que ya nos ha pasado, pues entonces en ese caso sí, pues lo que hacemos es llevarles el modelo. En ese caso, pues la medición, miramos qué medición sea mejor para los resultados del programa, si la medición que ustedes tienen como organización y cómo se alinea con las competencias del modelo, o si hacemos nuestra propia medición, pero digamos que eso depende del modelo. No da créditos de la ICF. Este programa no es de... Digamos que hay una cosa importante que entender, es que la ICF, la Federación Internacional de Coaching, tiene su propio modelo, ¿sí? O sea, ellos tienen sus 11 competencias, los que manejan el modelo de la ICF, tienen sus 11 competencias. Sin embargo, la ICF, y lo mismo sucede con la escuela de Rafael Echeverría, que es para el autor de la ontología del lenguaje, y Fred, ellos casi que crecen a la par, ¿no? Ellos casi que nacen a la par. Y son 3 modelos distintos. Entonces, a la ICF, que es la federación de coaching más grande que hay tal vez en el mundo, pues porque tiene presencia casi que en más de 120 países, tiene su modelo y tiene sus competencias. Sin embargo, el modelo de Rafael o el modelo de Fred son distintos. Entonces, pues digamos que para que Fred pudiera tener ICF, tendría que dejar de ser Fred y alinearse a la ICF, y pues para él eso no ha tenido, digamos, sentido. Digamos que su modelo y lo que él ha logrado con el modelo no ha logrado, y por esa la razón de que los programas de Fred no están con la ICF, al igual que le pasa a Rafael. Hice la pregunta, Liliana pregunta para cerrar, ¿en algún momento es presencial o todo es virtual? No. Hay unas clases presenciales que las dictamos, como les decía, 4 coaches del programa que somos, digamos, como los que hemos trabajado y nos hemos formado con Fred. Y esos, digamos, son los que hacemos la parte presencial del programa. Y el resto sí es virtual en la plataforma y virtual a través de este mismo espacio que estamos trabajando acá.
Listo. Bueno, les agradecemos entonces a todos que nos hayan acompañado durante esta charla. Esperamos que haya sido pues provechoso para ustedes. Desde aquí, desde el SEC, nos vamos a comunicar con ustedes para enviarles más contenidos del programa y para pues conocer sus opiniones sobre la charla y sobre el programa como tal. No sé, Carolina, si tienes algo que decir. No, agradecerles por haberse tomado una hora larguita para acompañarnos hoy. Listo. Bueno, entonces muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Bueno, chao, chao, Liz.